Hola, ¿cómo están? En este video veremos la última parte de la sección 3 de la clase 6 de la unidad 3. A modo de repaso general, en esta clase ya introducimos la noción de data frame, vimos cómo importar un archivo de una planilla de cálculos a Google Colab, vimos la necesidad de almacenar ese data frame en una variable, vimos cómo filtrar, cómo ingresar una columna en particular, cómo ordenar eh, los valores del data frame en base a los datos de una columna en particular. Si nos faltaría por integrar todo esto con la parte de visualización. A modo de repaso, el conjunto de datos que estamos utilizando para esta clase es similar al que usaron durante la unidad 2, pero se suman datos vinculados a cantidad de hectáreas cultivadas para diferentes tipos de cultivos. Eh, Eso nos permite tener una mayor cantidad de columnas, pero la misma cantidad de filas. Para poder hacer un análisis más profundo, muchas veces, como vieron en la unidad 2, es complejo mirar solamente los datos de la tabla. Está bueno poder visualizar para poder hacernos preguntas y tratar de encontrar ciertas respuestas o primeras respuestas al análisis del conjunto de datos que queremos hacer. En la primera clase, la clase anterior a esta, no el video anterior, sino la primera clase, vimos también ciertas estrategias para poder visualizar usando la biblioteca Matplotlib. En este caso vamos a combinar conjunto de datos, data frames, con Matplotlib. Vamos a combinar pandas y vamos a utilizar Matplotlib para poder graficar. Y como inicio esto, les voy a pedir que ejecuten esta primera celda de código. No vamos a usar listas, vamos a usar directamente las columnas de nuestro conjunto de datos. Y lo interesante es que las funciones que utilizamos anteriormente, los gráficos de barra, los gráficos de scatter, que vimos en los videos anteriores, los podemos reutilizar sin ningún tipo de problema. Para compartir con ustedes la integración entre pandas y Matplotlib, les voy a pedir primero que ejecuten esta celda. Al hacer clic en play, podemos ver que se generó un gráfico de puntos azules. En el eje X tenemos las provincias y en el eje Y la pérdida de bosque nativo por provincia. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Primero que nada, que las funciones que usamos para graficar eh, anteriormente, en la clase anterior, lo hicimos con listas. Bueno, en esta oportunidad directamente le estamos pasando las columnas de un conjunto de datos. O sea, lo único que cambia al uso que veníamos haciendo de estas funciones para graficar es cómo le paso la información. Es decir, que los parámetros, recuerden que siempre va el eje X primero, en vez de pasar una lista, le paso directamente a la columna que es DF provincia, y en este caso en el eje Y, en vez de compartir una nueva lista, le estoy compartiendo una columna de mi conjunto de datos. Entonces, analicemos ahora línea por línea. Antes, como les dije hace un ratito, usamos las listas. Ahora no, directamente accedemos a las columnas para poder graficar. ¿Qué hace Scatter? Crea un gráfico de puntos tomando como primer parámetro el eje X, los valores del eje X, y como segundo los valores del eje Y. DF provincia es la columna que contiene los datos de las provincias, los nombres de las provincias. Pérdida de bosque nativo es la columna con los valores numéricos que en este caso queremos graficar, que es la cantidad de hectáreas perdidas de bosque nativo. PLT scatter es la función que genera el gráfico de dispersión. Y después tenemos las que ya habíamos usado, los títulos. PLT.xlabel le pone la etiqueta en el eje X, que es el nombre de provincias. Y label es la que le pone el nombre del eje Y, pérdida de bosques. Acá falta una tilde. Y este xticks lo que hace, las ticks son cada una de las barritas acá, gira el nombrecito para que se vean bien. Si no, estarían todos en horizontal y no se entendería. Entonces lo que hace, les muestro, es bueno, y se ponen la rotación en 90 grados para que quede parado. Si yo pongo 45 y vuelvo a ejecutar, queda en diagonal. Y si pongo 0, quedan algo inentendible. Entonces, bueno, acá lo que hacemos es la rotación elegida y el PLT show, punto show, que es lo que nos muestra el gráfico, el borrado. Fíjense, en este caso no tenemos título. También acá podemos modificar parámetros que vimos en la clase anterior. Puedo cambiar el color de los puntitos.
puedo poner en red, por ejemplo, y si yo ejecuto esto, cambia el color. Puedo sumar el alfa, ¿se acuerdan que era para la transparencia? Lo puedo poner, por ejemplo, en 0.25 y me va a quedar algo un poquito más transparente. Bueno, todas estas cosas que estuvimos jugando, la clase pasada la podemos agregar. Tenemos el marker, si mal no recuerdo, y en vez de que sean circulitos, les puedo decir que sean una P, me genera el signo más, el P del plus. Bueno, ustedes pueden probar y testear las cosas que estuvimos haciendo a disposición. También recuerden que si usamos Visual Python, acá lo activo. Si yo voy a graficar con Matplotlib, tengo también, puedo elegir en este sería, por ejemplo, el scatter. De vuelta puedo elegir de X. Acá está bueno verlo. Si yo elijo, por ejemplo, el data frame de F, puedo decir usar la provincia. En este caso yo quiero tener el dato de provincia. Perdón, acá de F. Damos clic en OK. Y quiero, perdón, filtramos, perdón, y digo, bueno, en X quiero que esté la provincia, pongo OK, entonces ahí me filtra provincia como el valor de X. En Y quiero que sea también DataFrame F y agrego lo que sería superficie total de bosque nativo. Estamos viendo, a modo de recuerdo, la pérdida de bosque nativo. Entonces acá elegimos de vuelta PF, vamos a pérdida de bosque nativo. Arrastramos acá y damos OK. Y acá podemos cambiar el color, como hicimos acá hace un rato. Elegir el marker directamente, puedo poner un pentágono, los títulos correspondientes. Y voy a Code View. Y esto, por ejemplo, si copio acá, si solo copio, automáticamente me lo traigo por donde estamos anteriormente. Vamos acá. Acá. Si yo ejecuto, vamos a agregar una celda extra. Ustedes, esto a modo de prueba, no tienen que hacerlo, pero es para mostrarles. O sea, en general también. Cambia la parte de XT, que es lo que hay que cambiar para que quede de forma prolija. Voy a borrar esta celda. Pero bueno, todo lo que hayamos visto anteriormente está a disposición y también lo podemos hacer con Visual Python si queremos. De vuelta, no es obligatorio, es una herramienta extra. Entonces, ¿qué cambio? Que antes usamos listas para pasar los valores a las funciones, ahora le pasamos columnas del data frame. En las listas, cada columna está por separada, había una variable para cada lista de elementos. Acá tenemos todas juntas en un df, está más organizado. Y cambia esto, ¿no? Nada más. Antes llamábamos le dábamos como parámetro lo que había en listas, ahora le damos como parámetro las columnas de un conjunto de datos. Y si lo que queremos ver es poder hacer análisis. O sea, nosotros queremos aprovechar la visualización para hacernos preguntas que a lo mejor directamente en la tabla no vamos a ver. Entonces, vamos a ver en la próxima celda un gráfico que ustedes van a tener que analizar. Se les muestro en un ratito cómo responder las preguntas referidas a, pero vamos a tener un gráfico de barras. Fíjense que de vuelta importamos Matplotlib. Acá usamos bar, que es gráfico de barra, no es un gráfico de dispersión. Pasamos de vuelta como eje X la columna provincia y le pasamos como Y algodón, que es la cantidad de hectáreas que cultivó cada provincia de algodón. Tenemos un nombre para el eje X, un nombre para el eje Y, de vuelta rotamos los nombres de las provincias en el eje X y ejecutamos. Y al ejecutar nos encontramos con este gráfico de acá. Y tenemos algunas preguntas. Obviamente, si ustedes quieren cambiar el color para probar cosas, eso lo pueden hacer de vuelta acá. Eso queda a disposición de ustedes nuevamente. Si quieren hacer un cambio que les quede más cómodo al momento de ver. Si el color no les convence, también es parte de lo que pueden jugar. Pero tenemos ciertas preguntas. Tenemos una guía de análisis del gráfico y ciertas preguntas que ustedes tienen que responder. Tenemos en total 5 preguntas, algunas tienen subítems. O sea, ¿qué observas al mirar el gráfico? ¿Hay provincias que se destacan? ¿Qué pasa con las barras pequeñas o invisibles? ¿Hacen que sea fácil de leer este gráfico? ¿Podés comparar fácilmente las provincias entre sí? ¿Puedo comparar Buenos Aires con Chubut? Hay mucho espacio en blanco, ¿no? Hay muchas provincias que claramente no cultivan algodón. Y para la visualización esto es medio complejo, en el sentido que no estoy aprovechando al 100%
lo que tengo a disposición para graficar. Entonces, esta guía, estas preguntitas que están referidas al análisis del conjunto de datos, a diferencia de lo que venimos haciendo en todas las clases, no van a tener que generar código para responderlas, sino que las van a tener que responder a mano. Para eso está esta celda de acá de texto, que se llama resolución ejercicio 7. Dice responder en texto cada una de las preguntas. Acá hacen doble clic acá y pueden ir respondiendo cada una de las preguntas. Entonces ponen la 1, pueden copiar la pregunta que están respondiendo y abajo empezar a escribir la respuesta referida. Si bueno, veo que el gráfico, lo que ustedes quieran. Es una de las pocas veces que van a tener que responder un ejercicio en una celda de texto. Para salir de la celda de texto, una vez que terminan, hacen doble clic y listo. Si se meten en una celda de texto, como me pasó recién, hago clic en la pantalla y automáticamente salgo de esa celda. Entonces, ejercicio 7, hay que responder estas preguntas. ¿Qué es lo que nos interesa ver? De cierta forma, a modo de spoiler, hay mucho ruido visual. Nosotros necesitamos claridad visual. Nosotros cuando queremos un gráfico, acá por ejemplo el graficar nos aporta información súper relevante. Che, hay un montón de provincias que no cultivan algodón. ¿Las quiero comparar con otras? Che, tengo provincias que cultivan bastante algodón y otras muy poquito. ¿Quiero compararlas o poner en la misma bolsa? Bueno, ese tipo de preguntas son interesantes y nos permitieron hacernos esta primera visualización. Entonces, ¿qué queremos? A lo mejor adecuar este gráfico para el objetivo que tenemos. Y lo que vamos a hacer es tratar de trabajar en esto usando las herramientas que estuvimos viendo en los videos anteriores. Primero y principal, necesitamos poder filtrar. Digo, che, acá lo que estoy viendo es que tengo un montón de provincias que no cultivan algodón, entonces no las quiero tener. ¿Cómo sé que no cultivan algodón? ¿Qué número va a haber en la columna algodón para esa provincia? Y va a ser el número 0. ¿Quiero quedarme con las provincias que no cultivan algodón? Y sinceramente no. Yo las quiero filtrar para graficar el resto. Entonces, primer ejercicio es, che, filtremos el conjunto de datos original teniendo únicamente en cuenta las provincias que cultivan algodón. ¿Qué puedo hacer? Primero que nada, creo una variable. Necesitamos la variable para seguir trabajando porque la vamos a volver a filtrar esta variable. Vamos a ponerle df provincias algodón. Y acá va a ser, che, ¿qué data frame quiero filtrar? El original. ¿Y qué columna quiero ver? Y columna referida al algodón. ¿Y qué quiero que cumplan esos elementos? Que sean mayores que 0. Entonces acá yo después imprimo y tengo a disposición las provincias que cultivan algodón. Y eso en total 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que si nosotros vamos al gráfico original, vemos que son las que tienen en verde, hay una que está muy bajita, pero se pierden las otras, lo cual es interesante porque si uno analiza puede anticipar. Acá tengo las provincias que cultivan algodón en el título, entonces uno supone que el resto no ha cultivado algodón durante ese año. Una vez que hice ese filtro, también me gustaría poder diversificar, porque si yo presto atención, tengo provincias que cultivan mucho algodón y tengo provincias que no cultivan tanto algodón. Es más, puedo usar la información que tengo en el eje Y como un separador. Por ejemplo, Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe, si está bien acá, cultivan más de 50.000 hectáreas de algodón y me gustaría verlas por separado. Y el resto cultivan menos de 50.000 hectáreas. Entonces nosotros podríamos, de cierta forma, dividir en dos. En las provincias, las principales productoras de algodón, que son las que cultivan más de 50.000, y las provincias emergentes, por ejemplo, que son las que cultivan menos de 50.000 hectáreas de algodón. Entonces, si vamos acá al ejercicio 9, les pedimos dos cosas. Primero, vamos a filtrar, vamos a generar dos nuevos conjuntos. Uno, para filtrar las provincias principales, las principales productoras de algodón, es decir, las que cultivaron más de 50.000 hectáreas. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá, es decir, bueno, DF, principales productoras de algodón, de vuelta un nombre que esté vinculado, y acá
¿qué data frame voy a ver? Y no voy a ver el original, quiero ver el data frame de las provincias que cultivan algodón. No quiero comparar, el resto ya sé que no cultivan. Entonces me fijo a aquellas provincias que cultivan, veo de este data frame que filtré anteriormente, el conjunto de datos, la columna de algodón, y me fijo cuáles tienen más de 50.000. Y si quiero ver las emergentes, genero una variable nueva, entonces pongo df emergentes productoras algodón. ¿Y qué va a hacer? Voy a ver el mismo data frame, que es df cultivan algodón, o sea, donde ya filtré. Y lo único que va a cambiar es que la cantidad de hectáreas que estoy considerando de cultivos es menor a 50.000. Entonces ya tengo mis dos conjuntos de datos, que es lo que salió el ejercicio 9. Y finalmente observemos, digo, bueno, veamos si ahora es comparable a ambos conjuntos. Entonces, ¿qué hay que hacer en el ejercicio 10? Visualizar. Por un lado, visualizar los elementos que forman parte, o sea, quiero visualizar la cantidad de hectáreas que cada provincia cultivó algodón, pero por un lado graficar a las emergentes y por otro lado graficar a las principales. Es decir, necesito dos gráficos de barra o de dispersión, los que ustedes prefieran. En este caso, vamos a hacer las principales con un gráfico de barra. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Esto lo pueden directamente o copiarlo, pueden tener de referencia los gráficos que generamos anteriormente, cambiando el conjunto de datos sobre el cual estamos trabajando. Pueden usar también Visual Python. Yo activo acá la pestaña, me voy acá a Matplotlib y digo, bueno, generamos un gráfico de barras. Quiero que la variable, vamos a elegir la variable primero, va a ser df mucho. Fíjense que no aparecen las variables. ¿Qué está pasando? ¿Ejecuté el código recién? No. Importantísimo eso. Si quiero que me aparezcan y hay que ejecutar las instrucciones. Entonces yo ejecuto el código. Por suerte lo ejecuté, me tiro un error. Ese df cultiva algodón no está definido porque tampoco lo ejecutamos. Acá está, perdón, es df provincias algodón. Ahí hubo un error. Eso es por haber aceptado el código generado automáticamente. Estamos con una buena enseñanza en vivo. ¿Por qué no hay que aceptar el código generado automáticamente? Ahora sí ejecuto y de vuelta me estira acá. El mismo error. No había visto acá. Reemplazamos por el nombre correspondiente. Bien, acá tenemos un pequeño error de tipeo, es principales, perdón, ahí hay que principales, y yo cuando ejecutemos y vemos que esto es lo esperado. Entonces, excelente, tengo las tres provincias y ahora queremos graficar esas tres provincias. ¿Qué podemos hacer? Quiero hacer un gráfico de barras, tengo muchas opciones. Una es, che, yo genero un gráfico de barras, acá arriba de todos, me traigo el código, lo copio, Control C, lo cual no está mal, porque es el código que usamos hace un ratito, lo pego acá, en esta celda, ¿y qué cambio? Ojo, el data frame, yo no quiero graficar el original, ahora quiero ver lo que tengo en principales productores de algodón. Entonces me traigo esta variable donde tengo el conjunto nuevo filtrado y cambio el nombre. Si quiero ingresar a las provincias y si también quiero ver el algodón. Y cuando ejecuto, tengo las tres provincias y hay una comparación mucho más directa, o sea que puedo ver la diferencia entre las principales productoras por un lado. Y lo mismo podemos hacer para las emergentes, que acá está el gráfico resultado generado. Entonces, podemos hacerlo de varias formas, podemos copiar y pegar, podemos usar Visual Python, eso queda a disposición de ustedes también. Acá hay un ejemplo de la misma gráfico anterior, pero cambiando el color. Ustedes pueden utilizar el color que ustedes prefieran. Acá tenemos de las emergentes. Podemos aprovechar y agregar una celda nueva y testear cómo hacer esto con Visual Python. Digo, bueno, me voy a Matplotlib. Pero mejor en esta vez no quiero usar un gráfico de barras, quiero usar una scatter. Y el valor X le digo, quiero usar, por ejemplo, en el scatter particular, hago clic acá, digo, che, veamos las emergentes
y quiero ver únicamente como X la provincia y quiero que Y sea la cantidad de algodón. Entonces arrastro acá algodón, hago clic en OK, ya tengo eje X, eje Y. Digo, bueno, elegime este colorcito, quiero poner un marcador para cada uno. El título va a ser Provincias Emergentes de Algodón. El eje X va a ser provincia. El eje Y puede ser hectáreas cultivadas, hectáreas cultivadas de algodón. Acá, perdón. Yo puedo sumar un título, puedo hacer otras cosas. Con eso es suficiente. Voy a Code View, me traigo el código generado de vuelta, lo selecciono acá y lo copiamos. ¿Está bien? Command C, Command C, cerramos la consolita y venimos para acá abajo. Pero el ejecutar me tira este problema. ¿Qué está pasando? ¿Hicimos algo mal? ¿Copiamos alguna parte mal? Cuando hicimos Visual Python elegimos correctamente. Esto es un error súper habitual que está bueno considerarlo. Me dice, che, el tamaño de XY, o sea, la cantidad de valores que tenés en el valor X, es distinto a la cantidad de Y. Ah, y fíjense qué pasó. Por un lado, en el eje X estoy tomando el conjunto del filtrado de las emergentes, pero en el eje Y no, estoy tomando el conjunto original que tiene las 23 provincias. Problema, no coincide, no puedo graficar. Entonces, ¿qué hago? O cambio mano acá, digo, mira lo que me pasó. Esto es muy común, no se preocupen. Lo estamos haciendo para que lo tengan en cuenta ese inconveniente y ejecutamos. Y ahora sí, me queda el scatter armado en base a esto. Si lo quieren hacer de vuelta en Visual Python, vuelven a Matplotlib. Tienen que volver a generar, obviamente, o sea, y pensar acá. No, prestar mucha atención a la variable que quiero ver, que es emergentes productores de algodón, provincia en X, y acá en Y el problema que tuvimos fue que elegimos DF. Recuerden que cuando queda seleccionada, queda en naranja en la variable que están utilizando. Entonces acá vamos a algodón, y le damos OK y tenemos el código generado. Acá sin el X, los labels definidos. Obviamente ustedes con esto pueden ver muchas más cosas. O sea, podrían, por ejemplo, como vimos en la primera clase, comparar cultivos soja versus algodón, tratar de plotear encima de otros diferentes gráficos para ver cuánto le dedica cada provincia a cada cultivo. Eso queda a disposición de ustedes. Es más, podemos hacer una prueba. Acá vamos a usar únicamente las emergentes, ya que tenemos esta primera generación. Fíjense que acá hay un problemita de tipeo, es algodón, me quedó una D ahí dando vueltas, el nombre de la variable, para cuando lo estén leyendo, pido disculpas por eso, pero acá a lo mejor le pongo soja, le pongo otro marcador, que sea por ejemplo el logo, y vemos qué pasa. Y me queda ploteado estas provincias, no solamente el algodón y la soja. Acuérdense que cuando tenemos más de una de un valor en el eje Y, tenemos que agregar la leyenda correspondiente. Acá sí lo que podemos hacer es agregarle un label a cada uno de estos que sea. Por ejemplo, va a ser algodón. Este va a ser soja. Y ahí volvemos a ejecutar y nos faltaría en la última parte, que es la leyenda. PLT, punto, que lo vimos la clase pasada, y nos quedaría... No, perdón, acá me olvidé un paréntesis ahí que me quedó pisado. Y nos queda directamente ploteado con las leyendas correspondientes. Bueno, este fue el último video. Acá hubo un par de inconvenientes con errores típicos de sintaxis que uno puede saltearse. No se preocupen, suele pasar. Acá, por ejemplo, el error de tipo de nombre de la variable. Pero lo importante es esto. ¿Qué aprendimos? A cargar un conjunto de datos, filtrarlo, hacernos preguntas en base al filtrado, poder visualizar.
Cada uno de los ejercicios, como le dije anteriormente, va a tener su celda donde tienen que responder en el caso que sea necesario código o, como en este caso particular, texto para responder algunas preguntas. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos para el cierre de la unidad en los videos de la próxima clase. Adiós.